La ira es una emoción que todos hemos sentido, aunque muy pocos logran dominarla. Un instante de furia puede arrasar con años de vínculos, y una decisión tomada bajo el impulso del enojo puede cambiar por completo el curso de nuestra existencia. Lo más alarmante es que, en muchas ocasiones, no somos conscientes del daño que generamos hasta que ya es demasiado tarde. La enseñanza bíblica acerca de la ira muestra que no se trata únicamente de una cuestión emocional, sino de algo más profundo, un asunto del corazón. No es solo lo que sentimos, sino lo que decidimos hacer con esas sensaciones. Todos hemos enfrentado momentos en los que el enojo aparece, una traición, una injusticia evidente o la sensación de que todo se pone en nuestra contra. Sentir enojo es humano, lo que realmente importa es la manera en que lo gestionamos. Las Escrituras advierten sobre el riesgo de dejar que la ira tome el control. El problema no es sentirla, sino permitir que nos empuje a herir con palabras, a actuar sin pensar o a tomar caminos de los que luego nos arrepentiremos. Incluso Jesús experimentó enojo. El mismo Hijo de Dios reaccionó con firmeza cuando encontró a los mercaderes en el templo, expulsándolos y denunciando la corrupción en un lugar que debía ser sagrado. Sin embargo, su enojo no era egoísta ni desmedido, sino una indignación justa ante lo que ofendía a Dios. Este contraste nos lleva a una reflexión importante: ¿cómo distinguir entre una ira que nace de la justicia y una que destruye? ¿Cómo encauzar esa energía para que no se convierta en ruina personal o en daño para los demás? La Biblia muestra que la ira, en sí misma, no es necesariamente un pecado, sino una emoción natural que puede transformarse en un peligro cuando no aprendemos a controlarla. La misma Escritura muestra que Dios se indignó en diferentes ocasiones. Sin embargo, existe una gran distancia entre la ira justa y aquella que destruye. Sentir enojo es algo que puede ocurrir, pero el peligro está en permitir que se transforme en resentimiento, en odio o en acciones impulsivas que hieran a otros o a uno mismo. Cuando la ira aparece, cada persona reacciona de manera distinta. Algunos levantan la voz, insultan o rompen cosas. Otros se encierran en silencio, pero por dentro el enojo va consumiéndolos hasta convertirse en un rencor que amarga el alma. Ambas actitudes resultan dañinas. La enseñanza bíblica es clara: la ira debe ser manejada de una forma que no conduzca al pecado. Aquí surge otra diferencia importante: la ira de Dios no es como la nuestra. La suya es justa, una reacción santa frente a la maldad, el pecado y la injusticia. La nuestra, en cambio, casi siempre está mezclada con orgullo, egoísmo, frustraciones personales o heridas que aún no sanan. Nos enojamos porque alguien nos faltó el respeto, porque las cosas no suceden como deseamos o porque sentimos que nos lastiman. Rara vez el enojo humano es puro. Un ejemplo de esto se encuentra en la vida de Moisés. Fue un líder extraordinario, pero su temperamento lo llevó a cometer errores. En una ocasión, Dios le indicó que hablara a una roca para que brotara agua. Sin embargo, dominado por la ira, golpeó la roca en lugar de obedecer. Esa acción le costó perder un privilegio muy grande. La ira mal conducida puede arrebatarnos bendiciones valiosas. La enseñanza es clara: la ira sin control vuelve insensato al ser humano. Conduce a actuar de manera impulsiva, a tomar decisiones precipitadas y a destruir vínculos importantes. ¿Cuántas veces una palabra dicha en un arranque, un mensaje enviado sin pensar o una discusión llevada demasiado lejos ha dejado heridas profundas? El verdadero poder no está en gritar más fuerte ni en imponer la voluntad por medio de la rabia, sino en dominarse a sí mismo. Quien logra controlar su espíritu demuestra una fortaleza mayor que la de quien conquista ciudades enteras. En la vida hay personas que parecen tener un dominio admirable sobre sí mismas. No pierden fácilmente la calma y saben cómo responder con serenidad incluso cuando son provocadas. Estas personas suelen ser respetadas y valoradas, y surge la pregunta:
¿cómo alcanzan ese nivel de autocontrol? ¿De qué manera se aprende a manejar la ira antes de que ella nos domine? La verdad es que el problema no radica en sentir enojo, sino en lo que hacemos con él. Y aunque a veces parece imposible controlarlo, cuando sentimos que la rabia nos arrebata y las palabras se escapan sin filtro, la Escritura ofrece principios prácticos para aprender a manejarlo. El primer paso es identificar el origen de la ira. Muchas veces no estallamos por lo que creemos en el momento, sino por algo más profundo que llevamos acumulado. Quizás una herida no sanada, una expectativa frustrada o una inseguridad guardada. Por eso es común reaccionar con fuerza desmedida ante una situación pequeña. Preguntarse qué hay detrás de lo que siento, permite reconocer si realmente reaccionamos al presente o si en realidad estamos respondiendo a viejas emociones sin resolver. Descubrir la raíz del enojo ayuda a evitar respuestas impulsivas. El segundo paso es aprender a callar antes de reaccionar. La sabiduría antigua enseña que incluso una persona insensata, cuando guarda silencio, puede ser considerada prudente. Y es que la ira nos empuja a hablar sin pensar, a exagerar, a soltar frases de las que luego nos arrepentimos. El simple hecho de detenerse unos segundos antes de contestar puede ahorrarnos muchos conflictos. Respirar profundamente y esperar un breve instante antes de responder hace que la intensidad del enojo disminuya y que las palabras sean más justas. Un ejemplo perfecto lo dio Jesús. Frente a las provocaciones, insultos y acusaciones injustas, no reaccionaba con gritos ni con insultos. Escogía callar y responder con calma, demostrando que el verdadero dominio no está en descargar la furia, sino en gobernar el corazón. Si el Hijo de Dios logró mantenerse sereno en medio de las pruebas más intensas, también nosotros podemos aprender a controlarnos. El tercer principio consiste en llenar la mente de pensamientos de paz. En una de sus cartas, Pablo aconseja enfocarse en lo verdadero, lo justo, lo noble, lo puro y lo digno de reconocimiento. Muchas personas permanecen atrapadas en un estado de enojo constante porque alimentan su interior con lo opuesto. Se rodean de discusiones, consumen noticias que despiertan rabia o pasan demasiado tiempo en espacios donde predominan la crítica y la confrontación. ¿Cómo esperar calma si lo que se recibe a diario solo produce ansiedad? La clave está en cambiar la fuente de lo que nutre el corazón. Al buscar ambientes pacíficos y contenidos que fortalezcan, la reacción frente a la provocación deja de ser explosiva y se convierte en una respuesta prudente. El cuarto principio es soltar la necesidad de venganza. Este aspecto suele ser complicado, porque cuando alguien hiere, traiciona o trata con injusticia, nace el deseo de responder de la misma manera. Sin embargo, la enseñanza es clara, la justicia no nos corresponde a nosotros. Cuando se intenta tomar represalias por cuenta propia, el resultado suele ser más amargura y resentimiento. En cambio, confiar en que la justicia divina actúa en el momento correcto trae descanso al corazón. Cada vez que se deja ese peso en manos de Dios, se rompe una cadena emocional y se recupera la paz interior. El quinto principio es aprender a orar cuando la ira parece desbordarnos. El enojo es una emoción intensa y, aunque tratemos de dominarlo, a veces se siente imposible. En esos instantes la oración se convierte en la herramienta más poderosa. Hacer una pausa, expresar lo que se siente delante de Dios y pedir serenidad cambia la perspectiva. Incluso si la molestia no desaparece de inmediato, el hecho de entregar la carga evita reacciones precipitadas y abre la puerta a una calma que no depende de la propia fuerza, sino de la ayuda divina. Jesús, en los momentos más difíciles, siempre oraba. En Getsemaní, antes de ser arrestado, en lugar de llenarse de furia, buscó fortaleza en la oración. Si el Hijo de Dios, en medio de la angustia y la frustración, halló paz al orar, cuanto más nosotros deberíamos hacerlo. Parte 3. Historias de la ira, ejemplos de qué hacer y qué no hacer.
Ya hemos hablado sobre la ira, sobre cómo la Biblia nos advierte de sus peligros y nos entrega herramientas para controlarla. Pero ahora es momento de aterrizar estos principios en ejemplos concretos. Una cosa es hablar de cómo manejar el enojo, y otra muy distinta es observar cómo, en la misma escritura, diferentes personas enfrentaron esta emoción. Hoy veremos dos casos opuestos, uno de alguien que no supo controlar su enojo y terminó en tragedia, y otro de alguien que aprendió a dominarlo con sabiduría. Esto nos mostrará claramente qué hacer y qué evitar cuando sentimos que la rabia nos consume. 1. Caín, el hombre que no supo controlar su ira. Si hablamos de alguien que no logró dominar su enojo, debemos comenzar con Caín. Su historia es conocida, pero pocas veces nos detenemos a analizar en detalle cómo su furia lo llevó a cometer el primer asesinato de la humanidad. En Génesis 4 se nos cuenta que Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, presentaron ofrendas a Dios. Abel entregó lo mejor de su ganado, mientras que Caín ofreció frutos de la tierra sin esmero ni entrega real. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Entonces Caín se llenó de ira, pero en lugar de dirigirla hacia sí mismo y reflexionar, la descargó contra su hermano. Aquí ocurre un momento clave, Dios mismo advierte a Caín sobre el peligro de su enojo. En Génesis le dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, cuidado, Caín. Tu enojo te está acechando. Depende de ti dominarlo antes de que te destruya. Pero Caín ignoró la advertencia. En lugar de arrepentirse, dejó que su rabia lo consumiera. Y el resultado fue fatal, asesinó a su hermano Abel. La enseñanza es clara, Caín no estaba condenado a reaccionar así. Pudo haber tomado otra decisión. Pudo haber buscado a Dios, examinado su corazón y cambiado su actitud. Pero eligió lo contrario. Su ira lo dominó y lo llevó al peor destino posible. La lección es contundente: si no controlamos la ira a tiempo, ella terminará controlándonos a nosotros y llevándonos a hacer cosas que jamás imaginamos. 2. David, un hombre que supo dominar su enojo. Ahora veamos el lado opuesto, alguien que, teniendo toda la razón para enojarse, eligió el camino de la sabiduría. David, un hombre de muchas virtudes y también de grandes pruebas, enfrentó un momento crucial en el que debió controlar su enojo. La historia se encuentra en 1 Samuel 25, en el episodio de David y Nabal. En ese tiempo, David aún no era rey y viajaba con sus hombres por el desierto. Durante su trayecto, protegieron las tierras y el ganado de un hombre muy rico llamado Nabal, evitando que fueran saqueados por enemigos o ladrones. Cuando David y sus hombres tuvieron hambre, pidieron a Nabal provisiones como recompensa por haber protegido sus tierras y su ganado. Sin embargo, Nabal, un hombre arrogante y necio, se burló de ellos y humilló a David. David, que era un guerrero valiente, se llenó de ira. Su primera reacción fue tomar su espada, reunir a sus soldados y marchar hacia la casa de Nabal para matarlo. Imagina la escena: un futuro rey, un hombre conforme al corazón de Dios, a punto de cometer un asesinato solo porque un necio lo había ofendido. Pero aquí aparece Abigail, la esposa de Nabal. Ella era una mujer prudente y entendió el peligro de lo que estaba por suceder. Sin perder tiempo, salió al encuentro de David. En lugar de enfrentarlo con dureza, usó palabras llenas de sabiduría para calmarlo. Entre lo que dijo, resalta una enseñanza poderosa. En 1 Samuel le recordó a David que cuando Dios cumpliera sus promesas y lo estableciera como líder de Israel, no tendría que cargar en su conciencia con la culpa de haber derramado sangre sin razón. En otras palabras, le estaba diciendo: no tomes una decisión de la que luego te arrepientas. No arruines tu futuro por un momento de enojo.
David escuchó. Respiró profundo, reconoció su error y decidió no vengarse de Nabal. Su enojo no desapareció en un instante, pero eligió controlarlo. Y lo más importante, dejó el asunto en manos de Dios. Tiempo después, el propio Nabal murió repentinamente de un ataque al corazón. David no tuvo que hacer nada. La lección de estas dos historias. Aquí vemos dos formas completamente opuestas de manejar la ira. Caín permitió que su enojo lo dominara y terminó destruyendo su vida. David, en cambio, aunque también sintió rabia, supo escuchar un consejo sabio, calmarse y confiar en que Dios haría justicia. La verdad es que todos hemos tenido momentos donde nos parecemos a Caín, deseando reaccionar sin pensar. Pero el llamado es a parecernos más a David, detenernos, respirar y no permitir que la ira nos lleve a tomar decisiones que después lamentemos. Parte 4. Consejos bíblicos para frenar la ira antes de que nos controle. Hasta aquí hemos visto lo que la Biblia enseña acerca de la ira, algunos principios para manejarla y ejemplos claros de personas que la enfrentaron de maneras muy distintas. Ahora llega lo más importante, ¿cómo aplicamos todo esto en la vida diaria? Porque seamos sinceros, no vivimos en tiempos bíblicos, no estamos en un campo de batalla como David ni presentando ofrendas como Caín. Vivimos en un mundo lleno de tráfico, discusiones familiares, redes sociales que provocan comparaciones y críticas, presiones en el trabajo y un sinfín de cosas que nos sacan de nuestras casillas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos detener la ira antes de que nos lleve a decir o hacer algo de lo que después nos arrepintamos? Aquí van algunos consejos que provienen directamente de la Biblia, pero aplicados a nuestra vida actual. Primero, aprende a reconocer los primeros indicios de la ira. Muchas personas piensan que la ira surge de repente, pero no es así, siempre existen señales previas. El problema es que rara vez las detectamos a tiempo. Piensa en la última vez que te enojaste. ¿Qué pasó justo antes? Tal vez sentiste tensión en el cuerpo, respiraste más rápido o tus pensamientos se volvieron más agresivos. Esos son los avisos iniciales. La Biblia nos da un consejo fundamental en Proverbios: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Esto significa que una persona sabia reconoce la ira antes de que se descontrole y decide no dejarse dominar por ella. La próxima vez que notes esas señales, el corazón acelerado, los pensamientos impulsivos, la tensión en el cuerpo, detente y considéralo como una alerta, es momento de actuar antes de que sea demasiado tarde. Segundo, no respondas en el calor del momento. Este consejo puede parecer obvio, pero muchos fallan aquí. Cuando estamos enojados, queremos reaccionar de inmediato y, en ese impulso, cometemos los errores más grandes. Proverbios: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En otras palabras, tu respuesta puede apagar un incendio o avivarlo. Si gritas, la otra persona gritará más; si insultas, la situación se descontrolará. Un consejo práctico: espera antes de responder. Si alguien te provoca, no contestes de inmediato. Respira hondo, cuenta mentalmente hasta 10 y reflexiona, ¿qué respondería Jesús en esta situación? Aprender a pausar antes de hablar evita discusiones innecesarias y problemas futuros. Tercero, rodéate de personas pacíficas. Este punto es crucial y a menudo ignorado. Las personas con las que más convives influyen en tu manera de reaccionar. Si estás rodeado de individuos explosivos o agresivos, tarde o temprano adoptarás ese mismo comportamiento. Por eso, aconseja: no te hagas amigo del iracundo, ni te juntes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Haz un análisis honesto: ¿las personas que te rodean fomentan paciencia y tranquilidad, o te incitan a irritarte con facilidad? Para aprender a controlar tu ira,
busca la compañía de quienes reflejen paz y autocontrol. Esto marcará una gran diferencia en tu vida. Cuarto, utiliza la oración como tu primera reacción, no como último recurso. Muchas veces tratamos de manejar la ira con métodos humanos, respirar profundo, contar hasta 10 o distraernos, pero olvidamos lo más importante, llevar nuestro enojo ante Dios. La oración no solo calma el espíritu, sino que nos ayuda a mantener la perspectiva correcta y a evitar acciones de las que luego nos arrepintamos. Mira lo que dice la Biblia en Filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En otras palabras, Dios quiere que le cuentes lo que sientes antes de que la ira te haga explotar. Aquí hay algo que puedes empezar a practicar: cada vez que notes que la ira comienza a dominarte, ora de inmediato. No hace falta una oración larga, basta con decir algo como: Señor, dame paz y ayúdame a reaccionar con sabiduría. Te sorprendería lo mucho que una simple oración puede cambiar la manera en que respondes en momentos de enojo. Otro aspecto crucial es aprender a perdonar rápido. Uno de los detonantes más comunes de la ira es el rencor. Muchas personas no logran controlar su enojo porque cargan resentimiento por hechos del pasado. Pero la Biblia nos dice en Efesios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Dios nos advierte que si no perdonamos, el enojo se convierte en amargura y termina dañándonos por dentro. El perdón no significa que debas volver a confiar en quien te lastimó ni olvidar lo sucedido, significa soltar la carga y dejar que Dios haga justicia. Cuando aprendes a perdonar rápido, muchas de las cosas que antes te irritaban dejan de afectarte, y la paz llega cuando decides no aferrarte a la ira. En resumen, hasta aquí hemos visto 5 estrategias prácticas para frenar la ira antes de que te controle: detectar los primeros síntomas de enojo, no responder en el calor del momento, rodearte de personas pacíficas, orar antes de reaccionar y aprender a perdonar con rapidez. Si aplicas estos principios, tu carácter se fortalecerá y notarás que la ira deja de dominarte. Pero aún hay algo más que debemos abordar: ¿qué hacer cuando alguien más está enojado contigo? Es importante saber manejar nuestra propia ira, pero también necesitamos aprender a lidiar con personas que actúan con enojo hacia nosotros. No vivimos en una burbuja. Aunque tú controles tus emociones, los demás no siempre lo harán. Te encontrarás con personas irritables, impulsivas o agresivas que querrán discutir contigo. Entonces surge la pregunta: ¿cómo responder cuando alguien te ataca con ira? ¿Debemos responder con la misma intensidad, ignorar la situación o hay una manera más sabia de actuar? La Biblia ofrece respuestas que pueden ahorrarte muchos conflictos innecesarios. El primer principio es no alimentar la discusión. Este es uno de los errores más comunes: cuando alguien se enoja con nosotros, tendemos a responder con la misma actitud. Si alguien grita, gritamos de vuelta; si nos insultan, devolvemos el insulto; si nos confrontan con agresividad, sentimos la necesidad de defendernos de inmediato. Mira lo que dice Proverbios 15:1: la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Este versículo es muy poderoso, porque nos enseña que la manera en que respondemos puede calmar o intensificar el enojo de otra persona. Si alguien te ataca con palabras hirientes y tú respondes con calma, es probable que esa persona se tranquilice. En cambio, si reaccionas con el mismo nivel de enojo, la discusión escalará y terminará mal. Piensa en Jesús. Fue confrontado, insultado y humillado, y nunca respondió con agresividad. Su paz era más fuerte que cualquier ataque. Por eso, la próxima vez que alguien intente provocarte, intenta responder con serenidad y observa cómo cambia la situación. El segundo principio es escuchar antes de reaccionar. Muchas personas se enojan porque sienten que no las escuchan. A veces,
lo único que alguien airado necesita es ser comprendido. Por eso la Biblia dice en Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esto significa que, en lugar de responder inmediatamente, primero escucha. La persona que está enojada contigo quizá ni siquiera quiere pelear, solo desea ser escuchada. Haz la prueba, cuando alguien te ataque con enojo, déjalo hablar, escucha atentamente y después responde con calma. Te sorprenderá lo mucho que esta simple acción puede desactivar un conflicto. El tercer consejo es preguntar antes de acusar. Un error común es asumir cosas sin verificar. Por ejemplo, si alguien se enoja contigo, tu primera reacción podría ser ponerte a la defensiva y decir, no entiendo por qué te enojas tanto, siempre haces lo mismo. El problema es que frases así solo aumentan la tensión. En cambio, prueba con preguntas como, ¿por qué te sientes así? ¿Qué es lo que realmente te molestó? ¿Cómo podemos resolver esto sin discutir? Cuando preguntas en lugar de acusar, la otra persona percibe que te importa su punto de vista y es más probable que se calme. Proverbios 18:13 lo resume bien, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Hablar sin entender la situación solo nos hace parecer necios. Aprender a preguntar antes de reaccionar puede evitar muchos conflictos. El cuarto principio es no tomar todo como un ataque personal. No todas las personas que se enojan contigo lo hacen por tu culpa. Muchas veces, explotan porque cargan problemas internos. Un compañero de trabajo que te habla mal quizá está lidiando con estrés en su hogar. Un familiar que responde agresivamente puede tener heridas emocionales sin sanar. Alguien que te ataca en redes sociales probablemente está frustrado con su propia vida. En lugar de asumir que todo es un ataque hacia ti, aprende a ver más allá de la situación. Jesús lo hizo incluso en la cruz, siendo insultado y maltratado, no respondió con ira. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34. Si Jesús pudo tener compasión de aquellos que lo atacaban, nosotros también podemos aprender a no dejarnos afectar por las palabras de los demás. Ahora bien, ¿es posible relacionarse con personas conflictivas? Aunque la Biblia nos llama a ser pacificadores, también nos advierte que existen personas que simplemente no quieren cambiar. Hay quienes disfrutan la confrontación, que siempre buscan pelea y que nunca estarán satisfechas. Con este tipo de personas, lo mejor que puedes hacer es poner límites y, si es necesario, mantener distancia. Proverbios 26:20 nos enseña, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. Si alguien solo trae conflictos y discusiones innecesarias, no pierdas tu paz intentando cambiarlo. Haz lo que está en tu poder, pero si persiste en el conflicto, aprende a soltar y seguir adelante. En conclusión, cuando alguien está enojado contigo, la Biblia nos da 5 estrategias para manejar la situación. No alimentes la discusión, responde con calma en lugar de reaccionar con enojo, escucha antes de reaccionar. Ya que a veces la otra persona solo quiere ser comprendida, pregunta en lugar de acusar, evitando asumir cosas sin fundamento, y no tomes todo como un ataque personal. Porque la ira de los demás muchas veces proviene de problemas internos. Aplica estos principios y verás cómo las discusiones en tu vida disminuyen y cómo puedes mantener una paz que otros no poseen. Pero hay algo más, ¿qué hacer cuando la ira ya nos ha hecho daño? ¿Qué pasa si hemos perdido relaciones, hemos dicho cosas hirientes o hemos sido víctimas de la ira de otros? Todos, en algún momento, hemos sido heridos por la ira de alguien más o hemos lastimado a otros con nuestra propia ira. Tal vez dijiste palabras en un momento de enojo que no puedes retirar, perdiste una amistad o dañaste una relación importante por una discusión innecesaria. O alguien te lastimó con su ira y ahora cargas con dolor emocional. La gran pregunta es, ¿cómo sanamos de los efectos de la ira?
Aquí es donde la Biblia nos da dirección. Dios no solo nos enseña a controlar la ira, sino que también muestra el camino para sanar lo que ha sido destruido por ella. El primer paso es reconocer el daño que la ira ha causado. No podemos ignorar el problema, muchos actúan como si nada hubiera pasado, pero en su interior cargan resentimiento, culpa o dolor. La Biblia nos llama a reflexionar sobre nuestro corazón. Lamentaciones 3:40 dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Es decir, haz una pausa y examina tu interior para identificar lo que la ira ha afectado en tu vida y en tus relaciones. Reflexiona, ¿a quién has lastimado con tu ira? ¿Quién te ha herido con su enojo? Es probable que aún haya algo dentro de ti que necesita ser sanado. No podemos reparar lo que no estamos dispuestos a reconocer. Si la ira ha causado daño en tu vida, es momento de enfrentar esa realidad y entregarla a Dios. Si has herido a alguien, pide perdón. Este paso requiere humildad, y muchos lo evitan, pero la Biblia es clara, si sabes que causaste daño con tu ira, debes reconciliarte. Jesús lo enseñó en Mateo 5, 23-24. Si traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano. Dios valora más un corazón arrepentido que cualquier otra acción. No puedes avanzar espiritualmente si tienes cuentas pendientes con alguien. Si lastimaste a alguien con tu ira, da el paso y pide perdón. Tal vez la otra persona no te perdone de inmediato, pero eso ya no depende de ti, lo importante es actuar correctamente delante de Dios. Si alguien te ha herido con su ira, aprende a soltar. Este es uno de los pasos más difíciles. Dejar ir el resentimiento no significa olvidar palabras hirientes ni minimizar momentos de humillación o agresión, pero si no lo haces, la herida se convierte en amargura. Jesús nos enseña en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Perdonar no significa que lo que pasó estuvo bien, significa decidir no seguir cargando con ese dolor. Cuando guardas rencor, la persona que te lastimó sigue teniendo poder sobre ti. Cuando perdonas, te liberas de esa prisión emocional. Pregúntate hoy, ¿a quién necesitas perdonar para encontrar paz? Aprende de los errores y crece. Cada equivocación es una oportunidad para aprender. Si la ira ha causado daño en tu vida, úsala como una lección para fortalecerte. La Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso los errores del pasado pueden convertirse en herramientas de crecimiento. Si la ira te hizo perder una amistad, aprende a ser más paciente. Si te llevó a decir palabras hirientes, trabaja en medir lo que dices. Si alguien te lastimó con su enojo, permite que esa experiencia te ayude a desarrollar un carácter más fuerte. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Dios puede usar incluso los momentos más dolorosos para transformarte en una mejor persona. Busca la paz en Dios. Al final, la única manera de sanar por completo es encontrando paz en Él. Filipenses 4:7 nos recuerda, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solo Dios puede darte una paz que ninguna persona o circunstancia puede quitarte. Si tu ira te ha llevado a herir a otros, pídele a Dios que transforme tu carácter y llene tu corazón de serenidad y sabiduría. Si has sido víctima de la ira de alguien más, pídele a Dios que sane tu corazón. Si todavía sientes rencor o culpa, entrégaselo a Él y permite que su paz llene tu vida. Cuando aprendes a depender de Dios en lugar de tus propias emociones, descubres que su paz es más fuerte que cualquier ira o dolor. Conclusión de esta parte, si la ira ha causado daño en tu vida, Dios te muestra un camino claro para sanar.
Reconoce el daño que ha ocurrido, pide perdón si has lastimado a alguien, suelta el rencor si alguien te ha herido, utiliza los errores del pasado como oportunidades para crecer y busca la paz en Dios. Nadie está exento de equivocarse, pero lo importante es aprender y avanzar. Ahora llegamos al último punto para cerrar este tema, cómo vivir una vida libre de ira. Parte 7. Cómo vivir una vida libre de la ira y llenarnos de la paz de Dios. Hemos recorrido un camino amplio, vimos qué dice la Biblia sobre la ira, cómo controlarla, cómo manejar personas enojadas y cómo sanar las heridas que la ira deja. Pero ahora viene la pregunta más importante, ¿cómo vivir de manera que la ira ya no tenga poder sobre nosotros? Aprender a manejar la ira es valioso, pero Dios quiere algo más grande, desea que vivas en paz. No se trata solo de apagar incendios cada vez que aparece la ira, sino de llegar al punto en que ya no domine tu vida. La Biblia nos ofrece principios claros para lograrlo y vivir con un corazón libre de enojo y lleno de paz. Primer paso, pide a Dios un corazón transformado. No podemos vencer la ira por nuestras propias fuerzas, podemos intentarlo, pero tarde o temprano volveremos a caer. Por eso la Biblia dice en Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios no solo quiere ayudarte a controlar tu enojo, quiere cambiar tu corazón. Cuando Él transforma tu interior, lo que antes te molestaba deja de afectarte, las palabras de otros pierden poder y los problemas ya no alteran tu paz. Así que, si deseas una vida libre de ira, pídele a Dios que transforme tu corazón. Segundo paso, llena tu mente con la palabra de Dios. Muchas personas no logran controlar su ira porque su mente está saturada de pensamientos negativos. Si te rodeas constantemente de críticas, chismes y quejas, tu corazón se llenará de enojo. Consumir contenido agresivo, discutir en redes sociales o permanecer en ambientes conflictivos hará que la ira domine tu carácter. Por eso la Biblia nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si quieres una vida libre de ira, debes renovar tu mente. Llena tu corazón con la palabra de Dios, consume contenido que te edifique y notarás cómo tu carácter cambia sin que te des cuenta. Tercer paso, aprende a soltar el control y confiar en Dios. Aquí hay una gran verdad, muchas veces la ira surge de querer tener todo bajo control. Nos enfadamos porque las cosas no suceden como esperamos, porque las personas no actúan como queremos o porque sentimos que no podemos manejar ciertas situaciones. Pero la Biblia nos recuerda en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando aprendes a confiar en Dios en lugar de intentar controlar todo por tu cuenta, la paz llega de manera natural. Dejas de preocuparte por lo que no puedes cambiar y de enojarte por cosas fuera de tu control, descansando en la certeza de que Dios tiene todo en sus manos. Si la ira parece ser un problema constante en tu vida, pregúntate, ¿estoy confiando en Dios o estoy tratando de manejarlo todo por mí mismo? Cuarto paso, rodéate de un ambiente de paz. Este punto es fundamental. La paz es contagiosa, pero la ira también lo es. Si permaneces cerca de personas conflictivas, chismosas o agresivas, será difícil vivir en calma. Por el contrario, si te rodeas de personas de carácter sereno, que hablan con sabiduría y reflejan el Espíritu de Dios, tu manera de reaccionar cambiará. La Biblia nos dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabios será sabio, pero el que se junta con necios sufrirá daño. Si deseas vivir sin que la ira te domine, elige bien a las personas con quienes compartes tu tiempo. Quinto paso, practica la gratitud a diario. Aquí hay un secreto que pocos conocen, la gratitud es un arma poderosa contra la ira. Gran parte de la ira que sentimos nace del descontento.
Nos frustramos porque creemos que la vida no nos trata bien, nos irritamos porque otros parecen tener más o porque las cosas no salen como queremos. La gratitud cambia completamente esta perspectiva. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando comienzas a dar gracias en cada situación, tu corazón se llena de paz y la ira pierde fuerza sobre ti. Aprendes a reconocer lo bueno en cada circunstancia y a valorar lo que tienes en lugar de quejarte por lo que falta. Tu actitud cambia y, con ella, tu manera de reaccionar. Un ejercicio práctico: cada noche, antes de dormir, menciona 3 cosas por las que estás agradecido. Verás cómo, con el tiempo, tu carácter se vuelve más pacífico y menos irritable. Conclusión final: una vida gobernada por la paz de Dios. La ira es una emoción humana, pero no tiene que dominar nuestras vidas. Dios nos ha dado herramientas para vivir en paz, y si las aplicamos, podemos experimentar una vida libre de enojo y llena de la paz de Cristo. Recuerda estos 5 pasos: pide a Dios un corazón transformado, llena tu mente con la palabra de Dios, aprende a soltar el control y confiar en Él, rodéate de un ambiente de paz y practica la gratitud diariamente. Si aplicas estos principios, tu vida cambiará, la ira perderá poder sobre ti, las discusiones innecesarias disminuirán y tu carácter reflejará más el de Cristo. Y lo mejor de todo es que las personas a tu alrededor notarán la diferencia. Al final, lo que este mundo más necesita no son más individuos enojados, sino personas llenas de la paz de Dios. Ahora la decisión es tuya: ¿quieres seguir reaccionando con ira o deseas comenzar a vivir con la paz que Dios te ofrece? La elección depende de ti. Dios ya te ha mostrado el camino, y ahora eres tú quien decide si lo sigue.